como a veces no lo sabemos expresar con nuestras palabras o en acciones, pues el cuerpo termina pagando esa factura. Porque yo estaba consciente en su momento que yo no les permití entrar. O sea, fue, vámonos, ya es tarde y papá está descansando y ahorita en la tarde lo ven, ¿no? Sorpresa, pues en la tarde ya no lo vieron. Entonces realmente decirle la noticia a ella fue la parte más difícil porque pues era la culpa. Cuando alguien muere, el otro renace porque se vuelve a encontrar consigo mismo, ¿no? Hay muchas veces que escucho mis pacientes, mujeres principalmente, es que me convertí en mamá y yo desaparecí. Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Bienvenidos a Incontenible Podcast. Yo soy la doctora Daniela Estrada y el día de hoy hablaremos acerca de este gran tema. Cuando fallece tu pareja de toda la vida, el duelo y la vida después de la pérdida. Si bien el duelo de perder a la pareja de toda la vida es uno de los duelos tal vez más complicados y más trascendentales que podamos experimentar, porque no solamente vamos a extrañar a la persona en el plano físico, sino también todos esos años, todas las vivencias, los proyectos, las metas que quedaron en pausa o que quedaron ya de alguna forma olvidadas. Y seguramente también vamos a experimentar no solamente, como decía, la ausencia de esa persona, sino también a nivel corporal o a nivel físico. Puede llegar a afectarnos a ese nivel. Comprender esta parte del duelo es importante también que conozcamos que puede llegar a suceder en diferentes etapas, que todos si bien estamos expuestos a estos procesos. Así que el día de hoy queremos abrir un espacio para hablarlo con mucha claridad, para hablar todos estos temas importantes, pero sobre todo abrir un espacio con mucha empatía, además de tener las mejores herramientas para poder afrontar esta etapa. Así que si saben de alguien que pueda estar experimentando este duelo o que lo haya experimentado recientemente, no olviden compartirle este video, compartirle este material. Y para ello tengo unas grandes invitadas que están aquí conmigo el día de hoy. En primer lugar es Fernanda Mondragón, ella es psicóloga, gracias Fer por estar aquí con nosotros, y Sandra, muchas gracias Sandra, que ella nos va a platicar un poquito de su experiencia personal. Y quiero empezar contigo, Fer. Háblame acerca del duelo, ¿no? ¿Cuál es su definición? Si lo podemos dividir en etapas y si afecta que sea un duelo de perder a la pareja, a diferencia de otro tipo de duelo. Ok, muchas gracias por la invitación, gustosa de estar aquí compartiendo con ustedes. Un saludo a la audiencia. Bueno, el duelo lo definiría como una etapa de un proceso, de readaptación, ¿no? Un proceso donde yo me vuelvo a integrar a la vida, pero ahora de una manera viuda, soltera, ya divorciada incluso, ¿no? Porque no todo es la muerte. O sea, puede haber una pareja que tenga una relación de 10, 15 años y al final la pareja decide irse. Entonces ya no es por muerte, pero sí es por separación. Y las personas lo viven de una manera muy distinta. Si es un hijo, si es una pareja, si es alguien que falleció, depende mucho del vínculo que se tenga establecido, ¿no? Con esa persona. Tal vez he conocido pacientes que me dicen, Fer, no es por ser mala onda, pero a mi marido que le pase lo que sea, pero que a mi papá no me lo toquen, porque mi vínculo es mayor con mi papá. Pero hay parejas que su vida entera es el marido. O la mujer, ¿no? O sea, ella es mi confidente, mi mejor amiga, mi cómplice, mi todo. Entonces, cuando esa persona se va, ¿con qué me quedo? ¿O con quién me quedo? Con nadie. Y entonces ahí tiene un mayor impacto que en una persona que tiene una red de apoyo un poquito más grande. Ok. Ahora, dime, ¿qué tipo de emociones podemos enfrentar cuando estamos en un duelo? Muchas emociones, principalmente pues la tristeza, ¿no? De repente el enojo, la rabia, el coraje y algunas emociones sorpresivas como los celos, ¿no? De repente pacientes me dicen, es que tengo una vecina que es bien grosera con su marido y ¿por qué ella todavía lo tiene? Entonces este celo también, de repente la gente se siente mal por sentir, pero no está mal sentir, ¿no? Si yo estoy enojado muchas veces en la etapa de la negación, ¿no? Como no es cierto y echarle la culpa a los médicos, echarle la culpa a las circunstancias, cuando realmente no hay un culpable. O sea, la vida tiene un ciclo y cada uno tiene un tiempo, un propósito, una razón de estar, de ser y pues nadie tenemos comprado ese tiempo.
Ahora, dime, ¿hay algún tipo de relación, por ejemplo, afecta más cuando son parejas que fueron muy duraderas o es independiente del vínculo en el tiempo? Como comentaba anteriormente, depende mucho del vínculo que se tenga. Yo puedo estar con una persona 3 meses, un año y hacer un vínculo que ni con mi expareja a lo mejor de 15 años tuve porque ahí no había la empatía, la comprensión, este juego de roles, ¿no? Que de repente yo me hago chiquita, él se hace grande, ¿no? Generalmente hay relaciones lastimosamente muy violentas, entonces cuando muere esa pareja, pues sí sientes feo, porque entonces ya no eres la esposa, la sumisa, la que atendía, la que etcétera, etcétera. Y no es lo mismo que así tú terminaste una relación y empiezas con alguien que te cuida, que te procura, que te da tu lugar, que te hace sentir que lo pierdes, sientes que pierdes el mundo precisamente porque descubriste un mundo nuevo con esa otra persona. Entonces, sí depende mucho del tipo de vínculo que se establezca con la pareja para el impacto del dolor. No decimos que no va a doler, pero sí duele de manera diferente porque pierdes más cosas que si fuera una pareja que tal vez no compartían tanto. Sí, porque realmente en el tiempo creo que la mayoría de las parejas termina viviendo más con su pareja que el tiempo que estuvo en casa, o sea, que el tiempo que estuvo en familia, ¿no? Entonces, ahí que creo que radica la base del por qué este duelo es tan especial. Y hablaba previamente acerca de cómo puede afectarnos en forma física, ¿no? Cuéntame algo acerca de esta situación, es decir, pacientes que hayas visto que de repente empiezan ellos como a somatizar, ¿no? Sí, exacto. El cuerpo expresa lo que la boca calla, ¿no? Muchas veces está este mito de no lo hablo porque no quiero que me digan nada, porque a veces solo quiere ser escuchado y en lugar de eso, no, ya sal, ya conoce, ya hace estas cosas y tú así como de no quiero. Entonces me lo empiezo a guardar y justo como mencionabas, el cuerpo empieza a somatizar insomnio, falta de apetito o mucho apetito, me empieza a dar ansiedad, lo dulce, lo dulce, lo dulce, porque quiero compensar con algo toda esa falta que, o sea, ahora qué hago con mi vida, ¿no? Como resignificarla toda, como a veces no lo sabemos expresar con nuestras palabras o en acciones, pues el cuerpo termina pagando esa factura, ¿no? Entonces, repito, es el insomnio, falta de apetito o mucho apetito o presión en el pecho. Se puede comenzar a somatizar también con ataques de ansiedad, a lo mejor ataques de pánico, principalmente cuando la pareja ya era muégano, ¿no? Conozco parejas que ya tienen 80 años y ya llevan 10 años estando solos, ya están jubilados y entonces se me va la persona, o sea, si yo existíamos en conjunto uno a través del otro y ahora veo la tele solo, o sea, 10 años de una rutina, quebrarla en el momento, el cuerpo en automático es una ansiedad, un pánico, es que me acompañaba, bien o mal me cuidaba y ahora ¿quién me cuida? Entonces, si vienen una serie de factores muy fuertes físicos y también psicológicos para las personas que pierden a una pareja tan cercana. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo podemos lidiar con las emociones negativas? Sobre todo cuando es muy común que veamos las parejas que tienen muchos años y que haya alguno que con alguna enfermedad o algún padecimiento tal vez crónico degenerativo o incluso hasta terminal. ¿Cómo lidiar con esa sensación como de esas emociones negativas que nos rodean? Primero que nada es entender y saber que está bien sentirlas, porque muchas veces tenemos mitificado que está mal, que sentirme enojado, cansado. Por ejemplo, en las situaciones donde ya tienes un enfermo terminal, tú dejas de vivir también. Entonces, a veces se llegan estos pensamientos de, no es por ser mala onda, pero ojalá que ya se vaya, porque yo estoy dejando de vivir y la gente se siente culpable. Entonces, lo primero es aceptar la emoción tal como viene, hacerla parte de mí, porque no hay que olvidar nunca el factor humano. Somos humanos, está bien sentir y bueno, algunas estrategias de afrontamiento. Tengo que conocerme primero, yo tengo que saber a mí qué me hace estar tranquila, porque si tú vas a terapia, yo te digo, salte a caminar y a ti no te gusta caminar, a ti no te va a ayudar, pero si me dices, cuando era más joven o me gustaba mucho hacer ejercicio, bueno, pues qué tal si empiezas a poner a lo mejor un video de zumba o de salsa o del baile que a ti te guste y empezar a hacer las cosas que yo sé que a mí me hacen sentir bien. No hay un catálogo, un manual, muchas veces está este estigma, ¿no? De que vas a terapia y te dan el manual tal cual, tienes que hacer A, B, C y vas a estar bien. Y no, porque cada persona es totalmente diferente. Entonces, es a través de mi autoconocimiento, primero, darme la oportunidad de sentirlo,
no sentir culpa y canalizarlo en la manera en la que yo sé que voy a estar tranquilo. Escuchando música, escribiendo. Muchas personas han escrito libros, ¿no? Basados en sus pérdidas, de todo lo que sienten. La gente se siente identificada y es un área de oportunidad también. Entonces, muchas veces resurge el brillo en la persona cuando pierde, pero hay que saber aplicar ese tipo de estrategias para salir adelante y sacar la mejor parte de la situación. Claro. Oye, ¿y existe algún tipo de duelo anticipado? Es decir, realmente entra dentro de alguna definición, porque si bien los que hemos tenido una pérdida cercana y tras una enfermedad larga, incluso en este podcast hemos hablado acerca de también todos esos roles, ¿no? De lo que hablabas, del ser el cuidador y que a veces uno está tan cansado que dices, ya, por favor, ¿no? Pero ¿hay alguna forma, existe este duelo anticipado? Sí, existe una especialidad que es la tanatología, que es justo este acompañamiento. Estas personas están en los hospitales o igual en consultorios y tú asistes, ¿no? Como ya, o sea, ya dieron el diagnóstico de enfermedad terminal. Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Qué sigue con mi vida? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo va a vivir? Porque al final, digo, existen todas estas cuestiones de que al final no se muere y queda otros años y tú ya estabas preparado para algo que no pasó. Entonces es tener el contexto y el ABC de, bueno, si se salva, ¿qué va a pasar? Si no se salva, también qué va a pasar, cómo lo puedo ir procesando, cómo trabajarlo. Y es este acompañamiento el que se tiene a través de un tanatólogo, el que hace que sea menos implosiva la noticia, porque te preparas justo para el momento de la pérdida, aunque yo digo que nunca estamos preparados para perder a un ser tan amado y tan cercano, porque al final tú puedes decir, sí, es parte de la vida y todo, pero vívelo, o sea, despierta y no hay alguien a tu lado, en la noche siéntate a tomar un café y no hay con quién compartir una taza de café, o sea, creo que no existe algo que te prepare para eso, simplemente creo que lo importante o la mejor manera de hacerlo es disfrutar a la persona al 100% y no quedarte con, ya no me tomo el café, ¿no? Siempre decimos, ya le dijiste hoy a la persona que la amas, que la admiras, ya compartiste el café, te enojaste por una tontería o estás saliendo adelante, porque al final te quedas con eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay forma de estar preparados, sin embargo hay herramientas para poderlo enfrentar de una manera más amena. Claro, y fíjate, de ahí parte mi siguiente pregunta. Como dices, esto no es lineal, no hay un libro, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales errores que uno comete cuando esto sucede? Es decir, ¿qué es lo que fácilmente puede caer uno y que sea un error? Y es muy buena pregunta porque uno de los principales errores que se cometen es compararse. Fulanita se le murió el marido y ella al mes ya andaba con otra persona y yo me estoy muriendo en vida. A ver, número 1, no te compares. Número 2, permítete sentir, de verdad, la gente, yo veo mucho en terapia, está tan acostumbrada a solo lo positivo, la felicidad, pero la tristeza también nos viene a enseñar muchas cosas, el dolor nos viene a decir algo. Entonces es momento de detenerte y ser como retrospectiva, pero hacia ti. Esta parte que mencionaba del autoconocimiento, muchas veces las mujeres, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, se pierden en el papel de esposa y para ellas son esposas y se quedan. Entonces, cuando pierden a la persona, ya no existo, ya no soy. ¿Qué soy? Y entonces ese es otro error, pensar que mi identidad se acabó porque dejé de ser esposa o dejé de ser mamá. No se acabó, al contrario, es un momento de resurgir. Entonces, ese es otro error, ¿no? Querer acelerar el proceso, fingir que no pasó nada, también es un grave error porque todo lo que no trabajamos a la larga repercute, como decíamos, ¿no? En lo físico, en lo emocional, en lo sentimental, en la actitud, en el día a día. Entonces, esos son los principales errores que espero que se puedan evitar a partir de que escuchen este podcast. Oye, y siguiendo esa línea, ¿cómo recobrar entonces la identidad? Es decir, ya pasó la pérdida, ¿no? Ya perdió la pareja, ya se perdió la pareja toda la vida, ya la persona está en duelo, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener para recuperar esa identidad? Sí, claro, es justo esto que decía, a veces cuando alguien muere, el otro renace porque se vuelve a encontrar consigo mismo, ¿no? Hay muchas veces que escucho mis pacientes, mujeres principalmente, es que me convertí en mamá y yo desaparecí y hoy vemos en día muchos videos de que, o sea, te mueres tú y te conviertes en madre y todo es ser madre, atender. Y no, o sea, tú tenías sueños antes de tener una pareja, tú tenías planes, ¿cuál es tu propósito? Muchas mujeres dicen, y es totalmente válido,
pero qué tan funcional es decir, mi propósito es ser mamá y mi propósito es ser esposa, porque ahí estás dependiendo de un segundo. Y cuando ese se va, sea el hijo, sea la pareja, ¿qué queda de ti? Entonces reconéctate contigo, para eso es buscar el apoyo psicológico. He tenido pacientes de 50, 53, 56 años que me dicen, no sé quién soy, no sé qué es lo que quiero, no sé a dónde voy. Y yo les pregunto, ¿y cuando estaba tu pareja? Porque a veces le echan la culpa, ¿no? Es que como ya se murió, ya no sé qué hacer. A ver, y cuando estabas con la persona, ¿qué querías hacer? No, pues nada, ¿no? O sea, la rutina, servir un plato de comida, planchar, lavar, pero es que había algo más. Entonces es escarbar esa parte de, bueno, me acuerdo que cuando era chica me gustaba a lo mejor cantar, me gustaba bailar, me gustaba dibujar. Bueno, puedes buscar un taller, algo y desarrollarlo porque nunca es tarde, ¿no? Y partir desde el aprendizaje, él ya no está, ahora te toca vivir por ambos, ¿no? Y siempre yo les hago este reflejo. Tú estás sufriendo, si es válido, sufre todo lo que quieras, solo piensa en la inversa. ¿Y cómo les hace switch este comentario? Porque les digo, si fuera al revés y tú te fuiste y él se quedó o viceversa, ¿te gustaría que estuviera como estás? No, porque nosotros éramos felices juntos, íbamos, veníamos, viajábamos, nuestros hijos, los nietos. No, no me gustaría. Y entonces, ¿por qué estás haciendo lo que no te gustaría que tu pareja hubiera hecho en tu ausencia? Y es una manera también de honrar la ausencia de la pareja, el vivir tu vida, el disfrutarla, pero a través del reconocerte. Sí, Entonces, sí, el vivir también por la otra persona, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y en qué momento podemos solicitar ayuda? Inclusive a veces, pues, como hijos, ¿no? Que te das cuenta que si perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá y de repente ves que las cosas, pues, no andan bien, ¿no? ¿En qué momento podemos recomendar como, pues sí, buscar a un terapeuta? ¿Cuándo buscar ayuda? Precisamente cuando empiecen los síntomas físicos, ¿no? Tal vez no puedo dormir, estoy sobrepensando todo el tiempo, estoy en una etapa de negación, yo no lo puedo creer, no lo quiero creer, no es cierto, echar culpas, buscar culpables. Cuando estoy en ese momento de desesperación, de desconsuelo, de negación, de falta de apetito, o ya estoy viendo que estoy comiendo mucho, me estoy aislando de las personas que todavía me quedan, o sea, y ya me lo dicen, ¿no? Como de, oye, es que andas muy perdido, déjame, ¿no? O sea, si ya estoy viendo que estoy demasiado aislado, que ya mis redes de apoyo ya no están y que estoy realmente solo o sola, es el momento exacto en el cual buscar ayuda cuando ya la incomodidad me está sobrepasando, ya no estoy funcionando, ya no estoy fluyendo en el trabajo, en mis relaciones, en mis amistades. Cuando se detuvo mi vida, literalmente es cuando se puede buscar el apoyo. Oye, entonces, como lo mencionas, es muy importante también el rol familiar. Sí. ¿No? Las redes de apoyo. Incluso hay familias muy grandes, muy extensas, Sí. pero también hay quienes la familia es escasa y ahí también se pueden apoyar de las amistades o los amigos, ¿no? Exactamente, amistades. Hay muchos grupos de apoyo, como decía una tanatóloga. Aún después del proceso puedes ir con la tanatóloga para que te ayude a entender, ¿no? Tal vez te quedaste en esa parte de la negación y no puedes brincar a otra parte del proceso del duelo, pero ella te ayuda a través de herramientas técnicas, igual un psicólogo, ¿no? Todos los pensamientos asociados a la muerte, a Dios, ¿no? Porque también crea un conflicto espiritual, le empiezan a echar la culpa y porque, o sea, vienen muchos vacíos, muchas crisis existenciales que entonces ir al psicólogo, tener un consejero, un amigo, alguna red de apoyo, como bien mencionabas, una amistad, puede ser un tanatólogo, un psicólogo, un consejero, un médico general, no sé, pero siempre es importante tener a alguien en quien contar en los momentos difíciles, claro. Oye, ¿y qué hay de el amor después de la pérdida? Es decir, ¿se puede encontrar otra pareja? ¿Eso es algo que recomiendan? ¿Es algo que se puede hacer? Aquí vamos a utilizar el famoso depende, porque hay personas que están muy estigmatizadas, aquí una pareja para toda la vida y yo me quedo sola. Okay. Y hay otras parejas que viven enamoradas del amor y es, yo voy a volver a amar porque quiero volver a amar y no tiene nada que ver mi historia pasada con la historia nueva porque es una persona totalmente diferente. Pero si yo me gusta vivir en el amor, enamorada, o sea, ¿cuál sería el problema de volverle a hacer y con toda la libertad? Porque ese fue un ciclo que ya terminó, que ya se rompió, pero muchas veces nos dejamos llevar por todos los prejuicios sociales de, ya tan rápido ya conozco, apenas tiene 2 años y ya apenas tiene 3, para la gente nunca va a ser suficiente tiempo, la gente siempre va a opinar, pero sí en el corazón de la persona y en sus necesidades, porque no dejamos de tener necesidades físicas, o sea, si se muere tu pareja y tú eres una persona joven, ¿qué haces con tu necesidad física?
contacto, la sexualidad, el platicar con alguien, el salir con alguien. ¿Qué haces con todo eso? Entonces, depende de cada persona, es muy válido y puedes volver a resurgir también como pareja, encontrar cosas que a lo mejor no sabías porque no descubriste con otra persona por su forma de ser, por su estilo. Hay gente que dice, yo nunca fui cariñosa. Pero con esta pareja, o sea, yo digo, o sea, ¿qué me dieron? ¿Qué me hicieron? Porque ahora soy la persona más cariñosa. Y repito esta parte, ¿no? A veces uno tiene miedo a conocer esa mejor versión de uno mismo y siente o carga culpa porque ¿cómo es posible que a partir de que ya no está, yo resurgí? Pero no tiene nada que ver con la pareja, sino porque volteó a verme a mí. Claro, muy bien. Sandra, platícanos un poquito acerca de tu experiencia. ¿Cómo fue tu proceso? Escuchaba a Fer y sí, me vienen a la cabeza miles de recuerdos. La verdad es que, pues, sobre todo esta parte del duelo previo me hizo mucho sentido, ¿no? Mi esposo tuvo una enfermedad no terminal, porque finalmente había una solución, la hubo. Fue insuficiente renal muchos años. Hubo un trasplante, el trasplante fue un éxito excelente, pero una secuela de esa enfermedad era pues el crecimiento de su corazón, ¿no? Entonces nunca tuvimos riesgo del rechazo del trasplante, etcétera, buenísimo, pero su corazón no aguantó. Y fue totalmente sorpresivo, ¿no? O sea, de un momento a otro se fue, así, prácticamente en mis brazos. No. Entonces sí, muy impactante. Es muy interesante escuchar esto porque me identifico plenamente con todo lo que decía y sobre todo puntualizar la parte que mencionabas de que no hay un orden. Efectivamente, en mi caso, si tú me hubieras enlistado cómo tuve que haber llevado el duelo, yo hubiera dicho, no, pues reprobé mis porque no fue así, ¿no? Sí. La realidad es que yo estuve en una etapa como de, no, ni siquiera de negación, que es lo más tremendo, sino como en shock. Mi etapa de shock duró mucho tiempo, o sea, de verdad mucho tiempo, porque tenía a los niños en plena adolescencia. Ay, terrible. De verdad, de verdad. Entonces era como, a ver, espera, no hay tiempo para ti, requieres sacar adelante a estos niños, estar fuerte, estar fortalecida, porque lo primero son ellos, porque si yo me derrumbo, ellos se vienen abajo conmigo y ellos en algún momento se van a convertir en este motivo de fortaleza, ¿no? Esa fue mi lógica. Soy una persona de repente que piensa demasiado las cosas. Cuando mencionabas cómo se lo digo a mis hijos, híjole, ¡oh! Sí. Es durísimo, porque efectivamente, como a pesar de que en teoría estábamos preparados psicológicamente, porque lo habíamos visto pasar momentos muy difíciles, estar en hospitales miles de veces, entrar y salir y otra vez y urgencias y de repente no urgencias, o sea, en verdad sí es muy agotador, sí es muy agobiante tener una persona enferma en casa, pero por amor, de verdad te entregas, ¿no? Totalmente a esto. Creo que en mi caso, pues no fue tan difícil, simplemente tuve que pensar las palabras apropiadas para ellos, porque sabían, o sea, siempre lo hablamos. También creo que es algo muy importante, ¿no? El hecho de que en una mesa, una comida, una cena, un desayuno, se tocara el tema de que existía la posibilidad de que papá dejara de estar. Creo que fue algo que a ellos les ayudó un poco en el proceso, que no fuera tan rigurosamente impactante, si así lo puedo mencionar, ¿no? Sí fue muy difícil, sobre todo para la nena, porque la nena era totalmente de papá. Totalmente. Entonces, yo no le tenía tanto temor a decirle a mi hijo como a decirle a mi hija. Ay. O sea, decía, ¿qué le digo? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Porque además, esta mañana, no se levantó a tiempo papá, a mí me tocó llevarlos al colegio, cosa que difícilmente yo hacía, porque era parte de lo que él tomó como responsabilidad. Hicimos un gran equipo a partir de su enfermedad y yo proveía la mayor parte y él, o sea, cambiamos los roles, ¿no? Él tenía que estar en casa porque no había otra opción tan amplia para él por lo mismo de la diálisis, etcétera. Entonces, él se encargaba de juntas, colegios, ¿no? Todo. Nada es casualidad. Por alguna razón que ya estaba destinada a hacer ese día, él no se despierta y yo me llevo a los niños al colegio, ¿no?
Entonces, yo no recordaba esa parte hasta hace muy poco que mi hija me lo mencionó y me dijo, algo que te guardé rencor mucho tiempo fue porque ese día que papá murió, yo iba a entrar a despedirme de él y te paraste en la puerta y me dijiste, déjalo descansar, está durmiendo. Ay, qué duro. Entonces era doblemente difícil porque yo estaba consciente en su momento que yo no les permití entrar. O sea, fue, vámonos, vámonos, ya es tarde y papá está descansando y ahorita en la tarde lo ven, ¿no? Sorpresa, pues en la tarde ya no lo vieron. Entonces realmente decirle la noticia a ella fue la parte más difícil porque pues era la culpa, ¿no? De, no pudo despedirse y me lo reclamó muchos años, o sea, de verdad, muchos años. Y por otro lado era, ¿y ahora qué vamos a hacer? A pesar de que yo era el proveedor, sí era el, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿y cómo? Ahora yo cómo me organizo para... Entonces como que fue tanta mi situación de estructurar o reestructurar mi rutina diaria, mi rutina familiar, que me olvidé de mi duelo. Totalmente. O sea, me salté el duelo, ¿no? Y me enfoqué totalmente en ellos. Sin embargo, y retomo otra parte, la parte de la red de apoyo fue súper importante porque yo en ningún momento estuve sola. Y no hablo de físicamente, sino en ningún momento dejé de tener estas palabras de ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? ¿Quieres que hable con los niños? ¿Quieres hablar de esto? ¿Cómo te sientes? Entonces, soy muy bendecida porque tengo una sólida y grandiosa y enorme red de apoyo con mi familia cercana y con amistades de muchos años. Yo tengo amistades literalmente de toda mi vida, literalmente, y no hablo de una, hablo de más de 5, de toda mi vida que en 3 segundos estaban ahí, ¿no? Entonces, sí es muy importante la red de apoyo, es muy importante que lo que decías, no solamente soy la esposa de, sino qué hay de mí, ¿no? Mi esposo fue un hombre increíblemente sensible e inteligente en ese sentido porque pues yo siempre he sido como tocotín, ¿no? Inquieta, no paro, no me detengo un momento. Y él era más zen. Siempre, ¿no? Los polos opuestos, exacto. Entonces, él en algún punto de mi vida me dijo, no, ¿sabes qué, viejita? Porque me decía viejita, yo ya entendí que alcanzarte no lo voy a hacer nunca. Prefiero sentarme a aplaudirte desde aquí y apoyarte a que tú crezcas. Entonces, en realidad, sí él fue mi primer gran apoyo, él fue mi primera red de apoyo. Y es cierto también lo que comentaba, que el amor, el vínculo que llegas a crear con alguien no depende del tiempo, definitivamente. O sea, porque yo creo que nosotros éramos así como súper muéganos, ¿no? Desde muy pronto, desde novios, desde muy pronto, y proyectos y sueños y cosas en común. Y hace unos días le comentaba a una de mis amigas y le decía, es que algo que extraño mucho de él es esta comadrería. O sea, nos llevábamos increíble, bromeábamos de todo, ¿no? Nos reíamos de nosotros mismos. Entonces, ese es un vínculo que difícilmente logras con alguien, como pareja. Es muy difícil encontrar algo así. Y pues la realidad fue que como 2 años después de que él falleció, lo tengo muy presente porque así lo recuerdo como una fotografía. Un día me desperté y volteé, porque siempre me dormía de espaldas a él, entonces volteo y dije, no inventes, de verdad ya no estás. Ese día fue el día que caché, o sea, me cayó todos los 20 y le dije, es neta, o sea, ya no estás, ya no vas a volver nunca, ¿no? Pero el tiempo anterior fue acompañar a mis hijos, a mi mamá, que también era como su hijo. Mamá, tú veías en el funeral a mi mamá y mi mamá parecía la viuda, o sea, era una cosa de un dolor terrible, ¿no? Porque era como su hijo. De hecho, pues Dios es muy bueno y muy grande porque mi papá difícilmente salía con nosotros y justo ese día salió con nosotros.
Entonces mi papá me acompañó en todo momento, desde que le dio el infarto hasta que llegué al hospital con él ya muerto. Y la escena que justo me metió como en el shock, la más fuerte que viví, no fue en el momento que yo me volteé y ya no lo vi respirar, sino el momento en que llegamos a urgencias del hospital y no me traían la camilla y mi papá lo carga. Mi papá es muy bajito, unos 70 y algo, y mi marido medía 1,82, era una mole, o sea, una cosa tremenda. Y lo veo como lo quiere cargar y me volteé y le dije, no lo vas a aguantar, papi, espérate a que nos traigan la camilla. Y así lo levantó y me dice, ¿cómo no voy a aguantar a mi hijo? Híjole. Uy. Sí. Creo que eso fue lo que de verdad me llevó como a... porque al final eran los dos hombres más importantes en mi vida. Claro. Pero te sentiste acompañada en todo momento. En todo momento. Sí. ¿No? Eso ayuda muchísimo. O sea, el hecho de que de verdad en todo momento tengas esa red de apoyo es sumamente importante. Y por supuesto, sí, ahorita que mencionabas de cuando tú te sientes de que ya tienes estos síntomas, es ir a buscar ayuda, sí. Efectivamente, yo me di cuenta en la comida. Y a la fecha hay momentos en los que entro como por cuestiones del trabajo, eso, y estoy en ansiedad y empiezo a comer, ¿no? Yo soy malísima para home office. Me la paso quieta. Me la paso comiendo, ¿no? Pero sí ese fue mi detonante. O sea, el darme cuenta que o sea, ya hasta me asqueaba la comida, ¿no? Y fue cuando dije, a ver, esto ya no es sano. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y finalmente gente que también te lo dice, o sea, gente muy cercana a mí que me decía, oye, tranquila, o sea, sí, no está mal que comas, pero ¿qué pasa? Creo que tienes un poco de ansiedad, deberías de buscar ayuda, etcétera. Entonces, en mi caso sí fue la terapia y la red de apoyo en las creencias, en la religión, ¿no? O sea, la fe. La fe a mí me sostuvo durante mucho tiempo. La terapia al día de hoy es un gran aliado que tengo porque pues no la dejé, a final de cuentas, ¿no? Tampoco soy muy asidua, pero no la dejé. Y sí creo que la negación vino hace muy poco tiempo, pero muy poco. Sí. Yo tengo 10 años que mi esposo falleció, o sea, era muy joven. Él era súper joven también. Y recientemente fue que sentí esta parte de como intentar culpar a algo o a alguien, sí, ¿no? Y decir, ay, ¿por qué no estás? O sea, ¿por qué fue tan pronto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no hay un tiempo. Para mí no hubo un tiempo. O sea, claro. Y no hubo un orden, ¿no? Es como una otra. Y finalmente, pues sí, el tener que hacerte responsable de todas estas cosas definitivamente es, creo que la parte más complicada, el tener los niños en esa edad tan difícil. Sí, me imagino. Todavía más complicada. Yo antes de embarazarme, desde muy chiquita, siempre decía que yo no me sentía capaz de criar a un varón, ¿no? Y se me quedó uno justo en la adolescencia. ¿Cómo de que no? Sí. Pero ha sido mi mejor compañero de vida, mi hijo, y mi mejor aliado, el más objetivo, él es mi piso. Él es el que cuando, aquí, es esto, ¿no? Mi gran apoyo. Creo que la piedra medular de mi red de apoyo ha sido mi hijo. Y mi hija, pues, el sentimiento, ¿no? Como este acompañamiento del sentimiento, o sea, como toda la parte sensible y él toda la parte de lógica y analítica. Exacto, sí, exacto. Qué padre, qué bonito. Entonces, pues sí, y si te puedes enamorar, sí, sí, definitivamente. No soy una persona que busque estar acompañada porque me siento muy acompañada todo el tiempo, nunca estoy sola. Pero sí, en algún punto tuve una pareja y me di cuenta, y por eso es que seguí en terapia, que en algunos aspectos buscaba sustituir. Y entonces me hice consciente que eso no era sano para mí. No se merecía la persona que yo buscara sustituir o buscara características o crear experiencias muy similares a las que había tenido con mi esposo. No se me hacía justo para alguien. Y no se me hacía sano para mí, entonces me di cuenta que no estaba lista, ¿no? Y sigo trabajando en mí. Al final, hoy por hoy no es que busque a alguien,
pero si llega será bienvenido. Claro. Y estoy abierta de verdad a entregarme al 100% a alguien, ¿no? Porque todos lo merecemos. Pero no es algo que me ocupe tanto finalmente, sino creo que esta parte de sanación a mí me llevó mucho tiempo porque sí, también mucho tiempo me aferré al recuerdo de él, ¿no? Y hablaba con él y lo sentía, ¿no? Sí, como sí, todas sí, estas sí. cosas que te vas creando, realidades alternas, sí lo viví y te aferras a esos recuerdos y bueno, de alguna manera quizás fue mi herramienta para sostenerme firme, ¿no? Para no caer del todo. Funcionó, después busqué la ayuda, entendí muchas cosas y pues aquí seguimos. Ay, pues te agradezco mucho Al por contrario. contarnos, abrirnos tu corazón y contarnos tu experiencia, Sí. porque ahora sí que a viva voz vemos cómo se puede vivir todo este proceso, ¿no? Me imagino que no siempre es lo mismo cuando lo escuchas de pacientes a cuando lo escuchas de una experiencia cercana, ¿no? Sí. Les agradezco a las dos por estar el día de hoy aquí conmigo. Muchas Gracias a ti. gracias. Gracias por la Gracias a invitación. ti por la invitación y a la audiencia. Claro que sí. Así que si tienen dudas o si tienen comentarios, escríbanos, compartan este video, compartan este material y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Incontenible Podcast.